Jesús. Y por ejemplo, en el hospital donde yo laboro, que es el Hospital Rovirosa, a través de los años, fíjense que en cada dependencia, en cada institución de salud, como que todos nos regimos por la misma Constitución y por la Ley General de Salud, etcétera, y por los programas de la Secretaría de Salud. Sin embargo, de un hospital a otro hay ciertas diferencias en la atención médica. En el hospital, por muchos años, aunque últimamente de vez en cuando no sucede, pero yo soy testigo de que durante muchísimos años la política de no rechazar a ningún paciente seguía vigente, o sigue vigente, pero ya de repente hay médicos nuevos o personal nuevo que sí se atreve a canalizar sin resolverle el problema al paciente y lo manda a otro lado. Pero por muchos años, la política de los directores que nos transmitían de director a director por sexenios era: todo paciente que llega demandando una atención médica, de urgencias principalmente, no rechazarla en brindarle la atención, no canalizarlo a otro lado, sin antes resolver u orientarlo por lo menos de acuerdo a su problemática. Entonces, cuando llegaban pacientes derechohabientes o pacientes que no ameritaban urgencia como tal para poder atenderlos, se les hacía esperar, eso sí, pero sí se les daba la atención. Entonces, si nosotros conocemos la base jurídica, la base legal, podemos ser intermediarias. Por ejemplo, en ocasiones llegan niños que sufren algún accidente, quemaduras o probable apendicitis, etc. Entonces, nuestro hospital no es un hospital pediátrico, pero eso no significa que no se le pueda dar la atención a un niño. Si un menor de edad demanda una atención, los pediatras nada más hay uno encargado en sala de labor, atendiendo pues a los recién nacidos que van naciendo, y otro al servicio de pediatría, pues atendiendo a los niños que están en la terapia intensiva de pediatría. Pero no hay escolares, no hay niños que se programan para operación de traumatología, por ejemplo. Sin embargo, si llega una urgencia, se tiene que atender, o más bien se atiende. Pero sucedía hace un tiempo que de ahí de urgencias, no el personal médico, sino el personal de recepción, decía: no hay aquí no es un hospital pediátrico, vayas al hospital de niño. Si está presente la trabajadora social, a ver, yo quiero que ustedes me digan cómo podemos hacer una intervención ahí, de acuerdo a lo que leyeron. ¿Qué puedo yo como trabajadora social amablemente decirle al compañero de admisión del área de urgencias que tiene que atender a ese paciente? De acuerdo a lo que han leído, a ver. Por ejemplo, maestra, así que cabe comentar, en este caso, si me tocaría a mí, tenía que hablar con el médico, el encargado de la área de urgencia. Si en caso de que no hay yo como trabajo social debo de ver otra comunicación con otros hospitales para que no se le puede negar ni decirle que vaya ellos mismos, sino como trabajo social tiene que hacer un oficio sobre el dato de ese paciente, de qué viene, de qué presenta esos síntomas, para que cuando ya tenga su referencia se le puede enviar a otro hospital para que le pueda dar una buena atención. En este caso, el trabajo social es apoyar a todos los ciudadanos de cualquier crisis problemática. A ver, pero si el paciente presenta una urgencia y el mismo médico, en ocasiones, el mismo médico, porque está cargado de trabajo, porque piensa que ahí no se da atención a niños, etc. Por ejemplo, maestra, ¿En qué base legal? Lo que yo quiero que ustedes se familiaricen un poquito en lo que en esta actividad leyeron. Ok, maestra. A ver, Obdulia, participa. Sí, ahorita regresamos contigo, Jesús. Adelante, Obdulia. Bueno, pues en este caso, maestra, pues, en el artículo 4 de la Constitución Política de México, pues
dice que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Pero también en la Ley General de Salud, en el artículo 1, también reglamenta ese derecho de la protección de la salud que tiene toda persona. Eso va de la mano con el artículo 4 de la Constitución Política. Entonces, al decir que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, en el servicio, entonces estamos yendo en contra de la salud. ¿Por qué razón? Porque si esta persona, a veces cuando hay un tipo de padecimiento, una enfermedad, o por ejemplo, un caso grave, los minutos son cruciales. Entonces, en lo que yo aquí, por ejemplo, en un cierto hospital, un médico le niega la salud, la atención, sí. Ajá, digo, le niega la atención, pueden ser causa de perder la vida en el transcurso de ser trasladado de un hospital a otro. Entonces, por eso es que si nosotros entendemos ese artículo, porque realmente es abarcante, ¿no? Dice que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Entonces, nosotros tenemos que proteger a la persona, ¿no? Y yo creo que es como trabajadores sociales es hacer que los médicos se busque la manera. De hecho, en los hospitales se deja ver cuando realmente hay verdaderas urgencias, los que pueden esperar y los que no pueden esperar. Yo creo que en cualquier hospital los auxilios se les puede dar. Entonces, ese es uno de los artículos de la ley de salud que van de la mano con la Constitución Política. Así es. Entonces, si yo como trabajadora social tengo conocimiento de toda esa información, cuando veo que se está queriendo o se está violando los derechos de las personas para recibir atención médica, yo como trabajadora social tengo un respaldo. No voy a irme a pelear con el médico, no me voy a pelear con el compañero que está en el área de admisión o en algunos centros de salud o en algunos hospitales es la misma trabajadora social la que está recibiendo a las personas que requieren atención médica. En algunos lugares, en los hospitales grandes, pues no es así, hay un personal de admisión hospitalaria. Bueno, entonces, si yo como trabajadora social detecto que se está violando ese derecho, ahí es donde nosotros tenemos en forma profesional que realizar una intervención. A veces el mismo personal de trabajo social le sigue la corriente al médico o le sigue la corriente al personal de admisión, rechazando al paciente y diciéndole, no, es que usted está embarazada y vive en lo que es el municipio del centro, a usted le corresponde ir al hospital de la mujer. ¿Por qué? Porque hay una regionalización para atención de las embarazadas. Pero si ya la embarazada llegó al hospital, la regionalización no tiene por qué ser prioritaria para poder o no brindarle la atención médica. Porque nosotros como trabajadores sociales, si no tenemos conocimiento de eso, pues también vamos a caer y de repente, como dice Obdulia, un paciente, y ha sucedido, a veces menores de edad o a veces personas adultas, en el traslado han perdido la vida por no recibir una atención médica oportuna. Este domingo, por ejemplo, tuvimos el caso de un niño de 16 años que ingresó, venía desde Tila, creo que pasaron a Huimanguillo, y resulta que el papá o los padres del niño son testigos de Jehová. Entonces el niño se le desencadenaron síntomas en donde las plaquetas se le bajaron y lo primero que pensaron pues es dengue. Pero allá yo pienso que no tenían los recursos para poderle hacer la prueba del dengue. El niño seguían bajando sus plaquetas y llegó al hospital en la guardia nocturna pues en estado crítico, en estado grave. Entonces se le brindó la atención, pero cuando ya pidieron los paquetes de sangre, cuando se gestionó para poder ya transfundirlo, el niño entró en paro. Ya su hemoglobina, ya estaba demasiado anémico el niño. Entonces, ¿qué sucede? Me llama la atención porque el padre me relató que aunque él es testigo de Jehová, ya ven que los testigos de Jehová pues no aceptan la transfusión de sangre.
Sin embargo, el niño no profesa la religión de los padres. Entonces, identifiqué que el padre, en su amor de padre, desde allá dijo, yo soy testigo de Jehová y yo no acepto la donación, pero mi hijo no es testigo de Jehová. Y él dice que sí acepta la donación. Entonces, lo trasladan al Hospital Rovirosa, pero me explica la enfermera que si el papá hubiera dicho a tiempo que sí lo transfundieran, porque el niño sí decía, allá lo hubieran transfundido, se hubieran movilizado para conseguir sangre de otro municipio. Pero entonces ahí se perdió el tiempo, llegan al hospital y la atención se le brinda en forma tardía. Los padres le reclaman a la enfermera porque ni siquiera vino un médico con él, porque el niño había fallecido. Claro, eso es un estado emocional en el que entran los padres, pero a lo que voy es, el personal o al hospital donde el niño llegue, se le tiene que brindar la atención que esa persona necesite. Si los padres o no quedan inconformes, pues ya es otra cuestión, pero la atención se le brinda. Todo el personal se movilizó y todos sabíamos que los padres eran testigos de Jehová. Pero con saber que el niño quería que lo transfundieran, sobre eso todo el mundo se movilizó. Se veló y Trabajo Social también intervino para que todo se fuera dando, para darle la mejor atención al niño. Y a final de cuentas, fíjense, salió negativo al dengue. El niño no se sabía que tuviera algún antecedente de leucemia. Entonces ese niño, esa es otra cuestión, quedó como sospechoso de COVID. Todo el mundo tuvo contacto con él. Si tenía COVID y no hubo las medidas de protección, esa es otra cuestión, que algún personal seguramente se contagió. Pero nosotros como trabajadores sociales, nuestra función es velar para que se respeten esos derechos, ¿sí? Porque hubo un personal que se molestó con el familiar en la forma en que reclamaba. Pero pues el familiar puede presentar, ustedes como trabajadores sociales deben de saber que parte de la atención en salud es entender a las personas cuando entran en crisis. No podemos pensar que van a reaccionar tranquilamente cuando es un hijo el que acaba de fallecer, por ejemplo. Entonces, si la mamá insulta, si la mamá grita, si los padres ofenden al personal, lo que nos corresponde, pues, es aguantar. Claro, si se nos viene encima, pues vamos a tener que pues, no dejar, ¿verdad? O salir de ahí, que nos vaya a golpear. Pero en la medida de lo posible, nosotros como trabajadores sociales tenemos que entender a la gente que llega demandando de acuerdo a una necesidad y se desenlace ese tipo de situaciones. No rechazar nunca a ningún paciente, aunque traiga el antecedente, es que no quiso. El responsable principal, fíjense que ahí era el papá. Pero pues ni modo que alguien le dijera, es que usted, señor, tuvo la culpa. No podemos. Ya que está esa persona en nuestra institución, tenemos que brindarle todo el apoyo que necesita, respetando siempre los derechos humanos. O cuando un paciente se va de alta voluntaria, por ejemplo, es común en los hospitales, porque así no sé si se lo van pasando de generación en generación, que los médicos no quieren hacer ni receta, ni mucho menos resumen clínico donde vengan las indicaciones. ¿Por qué? Porque como es alta voluntaria, pierde todos sus derechos, dice el médico, porque se lo está llevando de alta voluntaria, ya no tiene derecho a nada. ¿Dónde dice eso? Eso es como una idea errónea que va de generación en generación por el personal médico. Pero Trabajo Social no debe de caer en ese hábito. Nosotros, si conocemos la Constitución, si leemos cada uno de los artículos, en ningún artículo dice que se le va a rechazar y se le va en una alta voluntaria, porque así hay ya en los programas de salud pública y en Secretaría de Salud, viene clarito que se le debe de entregar su resumen clínico y su receta para continuar manejo a donde la persona desee ir, o sea a su casa o sea a otro hospital. Pero si nosotros no conocemos, no señor, usted está pidiendo alta voluntaria en automático, porque así he escuchado de trabajadoras sociales. Usted se está llevando a su paciente de alta voluntaria, no se le entrega nada. Imagínense, de Trabajo Social participar en eso, ser parte de eso. Tenemos que documentarnos bien para poder brindar
a las personas que se les sea respetada en ese proceso de atención cada uno de esos detalles, porque sea un paciente de alta voluntaria y a donde lo lleven no saben nada. ¿Qué estudios le hicieron? Si le hicieron tomografía, ¿qué resultado dio? Si le hicieron algunos laboratorios. No saben nada y eso puede poner en peligro su vida del paciente. Entonces, ahora yo les voy a preguntar. Hablábamos de un menor de edad, ¿verdad? Donde si observamos que el personal le está negando la atención o está canalizándolo a otro hospital y vemos que es una urgencia, porque nosotros también nos podemos preparar en eso. Hay una capacitación que se llama de triage. Ya los que están en el área de salud seguramente la han escuchado o ya han tomado esa capacitación. ¿Alguien de ustedes la ha tomado? Nadie. Pero no es culpa de ustedes, es responsabilidad de la Secretaría de Salud, porque nos tienen que estar capacitando constantemente. Entonces, hubo un tiempo donde como 2 o 3 veces al año capacitaban al personal en el triage. Aunque no somos personal de salud, no somos de enfermería, tenemos que conocer. En la capacitación del triage no es más que una valoración por medio de la observación para identificar, de acuerdo a un color y a un código, si el paciente amerita atención de urgencias o si amerita atención de consulta externa o se puede esperar para recibir la atención. Entonces hay código negro, por ejemplo, que es el paciente que llega fallecido. Hay código rojo, que es el paciente accidentado que llega sangrando, ¿verdad? Hasta el color lo dice. Hay código amarillo, que es cuando se puede esperar hasta 3 o 4 horas si es necesario para ser atendido, pero no por eso no vamos a decir que no amerita atención, no. Y pacientes, hay código, ahorita no recuerdo bien, pero hay código amarillo, hay código rojo, hay código verde. Código verde, maestra. Sí, Código verde, rojo y amarillo. Así como lo manejamos. Bueno, yo estaba en urgencia, pero ahorita estoy en farmacia. Sí, se manejaba dependiendo de cómo llegaban los pacientes. Lo que, por ejemplo, como mencionaba, los accidentados, todos sangrados, eso sí es código rojo, porque como está sangrando, va rapidito inmediatamente al área de choque. Así es. Y nosotros tenemos que conocer, nosotros ni le vamos a dar la atención médica, ni mucho menos, ni somos quien para decirle vayas a su casa, o vayas a su centro de salud, o vayas a otro hospital. No, simplemente nosotros tenemos que saber que de acuerdo al conocimiento que tenemos que hacer que respeten ese derecho que está demandando la persona para atención médica. Entonces, si un paciente llega en código rojo, pero llega borracho, está drogado, está insultando, hay personal que le dice, si viene así, no se le va a atender. Imagínense. La atención médica la amerita. Entonces, el trabajador social tiene que manejar ese tipo de situaciones siempre en defensa de las personas que requieren esa atención. Si ustedes han tenido alguna experiencia, les hubiera gustado que les rechazaran, por ejemplo, o a lo mejor ya lo vivieron. No es que usted no es derechohabiente al seguro social, pero traigo dolor, traigo contracciones, ya me voy a aliviar y que les nieguen la atención. Eso no es posible. Entonces, pero si no conocemos, nos hacemos más fríos y nos atrevemos a contribuir con el otro personal que a veces no mide las consecuencias. Y hay pacientes que han fallecido en el traslado, efectivamente, por ciertas circunstancias. Entonces, ¿cuál es la importancia de que conozcamos eso? A ver, vamos a preguntarle. Si llega un indocumentado, si llega un inmigrante, lo dejan hospitalizado, lo meten a quirófano, ya sale de la cirugía. A ver, Yemina, si el paciente está en el área ya de hospitalización y pide hablar con su familiar, ¿en qué se puede apoyar trabajo social y qué debe hacer trabajo social ante esa demanda de ese paciente inmigrante que llega sin familiares, que lo lanzaron, alguien lo empujó del tren y llega con las piernas muy lesionadas y le tienen que amputar las 2 piernas? Imagínense.
y el paciente está en duelo, está en crisis y pide hablar con su familiar. Yemina, ¿en qué te apoyarías tú y qué harías? ¿En qué te apoyarías en cuestión de lo que leíste? ¿Y qué harías? Yemina, tienes que activar tu micrófono. ¿Será que está dormida? Avísale, Jesús, por favor. Yemima, te hablan. A ver, quien me haya escuchado y ya... Mande, pues. Ahí A está. ver, ¿me escuchaste lo que te dije? No. A ver, despierta, Yemina. No le escuché, maestra. Es que no se escucha muy bien mi audio. Bueno, ¿qué harías con un paciente indocumentado que llega a un hospital, lo meten a quirófano, le amputan sus 2 piernas y el paciente quiere hablar con su familiar? Es un paciente que llegó sin familiares, un paciente indocumentado. ¿Qué intervención harías tú como trabajadora social y en qué te respaldarías de acuerdo a lo que leíste o al material que se les envió? Los demás también pueden participar, porque creo que Yemina no está muy bien preparada, pero pueden apoyarla, ¿eh? No hay problema. ¿Qué harías tú, Yemina, como trabajadora social con un paciente así? ¿Crees que ese paciente tiene derecho a hablar con su familiar? Porque está entrando ilegalmente a nuestro país. ¿Crees que tiene derecho a hablar con su familiar? Pues yo digo que sí. Así es. Si no has leído, no vas a poder como desenvolverte un poquito para decirnos por qué. Sin embargo, ¿tú crees que la trabajadora social podría hacer algo para apoyar a ese paciente? Yemina. ¿Me puede repetir la pregunta, maestra? Se me fue el audio. Si ese paciente quiere hablar con su familiar, es un paciente que entró en forma ilegal a nuestro país o estaba atravesando por Teapa, por ejemplo, por Tabasco, para seguir de largo y llegar a Estados Unidos. Ese paciente violó las leyes porque no se puede transitar ilegalmente de una frontera a otra, pero llegó al hospital, le amputaron sus piernas y está demandando hablar con su familiar. ¿Tú qué harías como trabajadora social? Pues, A ver, ¿quién le quiere ayudar? Necesito que te pongas a leer, Yemina, y que agarres más experiencia, porque una trabajadora social no puede no saber qué decir en una situación de este tipo, donde sabemos que tenemos que ser los intermediarios para apoyar a los usuarios con este tipo de necesidades. ¿Sale? A ver, Marty. A ver, es que así aparece. ¿Cómo te llamas? Marty, activa tu micrófono. Maestra, yo. A ver, ¿quién dijo yo? Isela de Tenosique. A ver, Isela, tú que vives ese problema de los indocumentados, efectivamente, allá
allá empiezas la odisea para su viaje acá por Teapa y es donde le suceden ese tipo de accidentes. Y también en Tenosique, ¿verdad? Adelante, Isela, te escuchamos. Bueno, bien, como intervenir, en tocado tratar de ayudar en lo que es en las cuestiones de, pues si quiere hablar con un familiar de primera mano, se podría decir de que sí tiene el derecho. No se te escucha bien, fíjate. Dice que la banda de la red de Tenosique dice que es muy bajo, Isela. ¿Tú sí nos escuchas bien? A usted sí le escucho. Ah, pero no. Yo no te escucho bien y dice que el ancho de la banda de la red de Tenosique es muy bajo. Yo pienso que por eso no te puedo escuchar bien. Pero... Bueno. Vamos a darle la oportunidad a alguien más. ¿O ustedes sí escucharon bien a Isela? No, tampoco. No. Es por eso. A ver, dinos, Julia. Yo leí el artículo. Fabiola, ahorita después de Obdulia vas a ver. Que a los extranjeros, bueno, hay una parte donde dice en el artículo 36 que a los extranjeros que ingresen al país, se les da uso del servicio de salud. Y hablaba una parte de lo que es el cobro, que se cobrará íntegramente el costo de los mismos, excepto en los casos de urgencia. Y eso, este problema que usted comentaba es un caso de urgencia. Y entonces, en el artículo 38 también habla de la notificación de la existencia de esas personas que requieren de servicios de salud, pero que no están en condiciones o se encuentran impedidas de pedir auxilio. O así, mamachita, ¿qué fue, mamá? Esto es abarcante, ¿no? A veces venía zurrando. vamos a entenderlo. Y yo no sé si es por ahí donde la trabajadora social, pues sí, debe de ayudar a esa persona a comunicarse con la familia o avisarle a la familia que está en el hospital. Entonces, creo que es algo de que si ya está dentro del país, aunque esté extranjero, pues esta ley, pues yo digo que aplica también para es la salud que está en juego, pues, de un ser humano. Así es. De hecho, si recordamos, menciona que ya estando la persona en territorio nacional, adquiere el mismo derecho en cuestión de atención a la salud. Sí. Entonces, el trabajador social debe de saber eso y debe de saber que aunque llegó a nuestro país en forma ilegal, adquiere un derecho como ser humano, como ciudadano, porque a final de cuentas, si nosotros leemos un poquito y nos documentamos la problemática social que viven algunos países latinoamericanos de tanta pobreza, ¿por qué salen? ¿Por qué emigran de ese país para empezar? ¿Por qué? Porque la pobreza es extrema en muchas regiones. Entonces, el trabajador social, cuando ya tiene el problema de tener un paciente inmigrante en su hospital, en Tenosique hay agrupaciones en apoyo, hay un grupo que se llama Grupo Beta, por ejemplo, en apoyo a los pacientes inmigrantes. El trabajador social en un hospital aquí en Villahermosa puede tener contacto hasta con el cónsul, el que está en el área de migración y con esta agrupación del Grupo Beta, en donde le brindan apoyo a ese tipo de pacientes. Y el trabajador social ya tiene el problema en el área hospitalaria, donde es un paciente que está viviendo un duelo porque le amputaron sus dos piernas, que está viviendo un duelo porque no tiene a su familia cerca, que está viviendo un duelo porque si el personal de salud lo ve como un delincuente, en el hospital a veces llegan hasta los maras salvatruchas y son personas dedicadas, a la delincuencia en grado yo creo que más alto y no por ese motivo se le va a negar la atención. El médico pues le va a hacer la cirugía, la atención médica, pero el personal de trabajo social tiene que ver la parte familiar.
En el hospital hemos tenido la experiencia que la trabajadora social a veces es intermediaria no solo para comunicarles con su familia, sino a veces se comunica con familiares que están en el extranjero y por medio de ahí se le envían recursos económicos para el paciente cuando así lo amerita. Ahora sí, ¿quién sigue? Maestra. Fabiola. Ándale, Fabi. Adelante, Fabi. Sí, es que a mí de repente se me pasa quién me dice, pero ustedes recuerden. Fabi, adelante. Quería comentar que al momento de que esta persona ilegal entra a nuestro país, adquiere los mismos derechos de todos los ciudadanos que están establecidos en el artículo 1 de la Constitución. Él, aparte de eso, tiene derecho también a que se atienda conforme al artículo 4, y aparte tiene sus derechos. Si él cometió un delito, tiene también sus derechos a juicio justo y a que se lo tenga también un abogado. Independientemente de esto, esta persona, la persona que lo tenga que atender en el hospital, o sea, como trabajador social, debe darle todas las facilidades, dado que él tiene derecho a libre tránsito, tiene derecho a no ser discriminado, tiene derecho también a que se le permita a que se le brinde el servicio médico que está necesitando. Así es, Fabiola. ¿Qué diferencia hay antes de esta lectura que ustedes realizaron? O tú, Fabiola, ¿qué diferencia hay como trabajadora social? Después de que leíste esta lectura, ¿crees que puedes apoyar mejor a las personas que demandan atención en el ámbito de la salud? Claro que sí, porque principalmente, por ejemplo, en lo personal, yo no había tenido oportunidad de nunca de leer este Plan Nacional de Desarrollo. En ese documento, ahí mismo, se habla acerca de la salud, de lo que está haciendo de lo que en ese tiempo, en esa época, 2013-2018, el presidente tenía bien todas esas metas que daba a la población quería dar a la población un mejor servicio de salud, ya que en México la mayoría de la población está en extrema pobreza, entonces para él era de importancia este programa, y hace mención en su tiempo de lo que fue el Seguro Popular, esta prestación que era para todas las personas que no estaban integradas a un sistema de trabajo. Ahí menciona igual que la mayoría de la atención es para las personas que tienen un trabajo seguro, pues, por ejemplo, al IMSS o al ISSSTE. Entonces se descuidaba a la parte trabajadora que, por ejemplo, como ahí menciona, como las amas de casa y me imagino yo que personas que se dedican a otras actividades que no tienen servicio médico. Entonces para ello les brindaba ese nuevo tipo de seguro que era el Seguro Popular. Así es. El cual abarcaba varios rubros, aunque no había al 100% todas las demandas que los usuarios querían. Así es. Gracias, Fabiola. Miren, el tiempo se va, pero volando, y nos piden terminar 15 minutos antes. Sin embargo, aquí esto que dice Fabi es relevante porque la lectura que ustedes tuvieron todavía fue del sexenio pasado. Ustedes como trabajadores sociales, o todos nosotros, me incluyo, como trabajadores sociales, tenemos que estar al día de los cambios que hay y las modificaciones de los programas, de los mismos artículos de la Constitución, o si complementan algo, etcétera. Ya no tenemos seguro popular.
ya es el INSABI. Ya no se requieren los mismos requisitos a las personas para que puedan estar como afiliadas. Por el hecho de estar en territorio nacional y de ser de nacionalidad mexicana, todos adquirimos o hacemos efectivo ese derecho. ¿Qué les pedimos a las personas que solicitan atención médica o de salud? Su identificación y su CUR. Si no llevan su CUR, pues eso es sencillo porque en cualquier sitio se proporciona, ¿verdad? Con sus datos. Entonces, el trabajador social no puede participar en rechazar atención, que se le rechace atención médico de salud a una persona porque no lleve el acta o porque no lleve su credencial de lector o porque no lleve su CUR. No, la atención se le da y posteriormente pueden traer su CUR cuando es una urgencia, cuando es, por ejemplo, en un turno donde puede sacar su CUR, ¿no? Y no se le puede apoyar en ese momento. Entonces, el trabajador social debe de estar al día en cuanto a los programas de bienestar social. ¿Por qué se cambió Seguro Popular a INSABI? Porque en automático, apegado a la Constitución, al artículo 4, todos tenemos derecho a la salud. Entonces, simplemente con demostrar que soy mexicana o que radico en México, me hago acreedora a ese derecho. Por lo tanto, no tienen por qué negarme la atención. De esa forma nosotros vamos a poder orientar y hacer valer los derechos de las personas en el ámbito en lo que estamos hablando del área de la salud, ¿sí? Entonces, yo quiero invitarlos, principalmente a los que sean un poco tímidos o crean que no se van a sacar un buen promedio, les da tiempo esta semana de prepararse. Yo voy a tomar en cuenta todas las participaciones que ustedes están teniendo en las videoconferencias, por supuesto que sí, el esfuerzo que algunos hacen y cómo algunos se preparan en realidad para poder participar. Esta semana hagan eso. Alguien que quiera ganarse un punto, porque es un punto al final para su promedio final, haga el esfuerzo de prepararse lo mejor que pueda y compartirnos unos minutos acerca del tema y de la actividad que viene. ¿Alguien que me recuerde qué actividad sigue? La actividad viene de un mapa conceptual, maestra, del tema que se llama el saneamiento. Ah, bueno, entonces recuerden que en un mapa conceptual no es que se van a extender mucho, son conceptos, la palabra lo dice. Tienen que poner un general y de ahí desplegar los demás y brevemente explicarlo. En la videoconferencia lo vamos a poder hacer más ampliamente. Sí, adelante. La lectura 9, que es introducción en la salud pública, no abre, marca error, y las dos lecturas de consulta tampoco abren, marcan error, solo abre una. Bueno, las dos de consulta tampoco. Abre una. La lectura 9 no abre. No abre. Es la básica, una de las básicas. Ajá. Las dos de consulta tampoco abren. Las dos de consulta. Ah, bueno, yo le digo al licenciado Martín que nos apoye, y claro que sí, no ha de pasar de hoy porque siempre se aboca y nos lo corrige. Muchas gracias, Otulia. Entonces, les deseo una buena semana. Traten de leer, es su oportunidad para poder, por medio de esta asignatura de salud pública, poder mejorar nuestra atención hacia las personas y hacia los derechos que todos tienen en la salud. Entonces, Maestra, mucho. ¿Sí? maestra, soy Isela de Tenosique. Sí, te escuchamos. Maestra, lo que pasa es que mi actividad de la que le iba a mandar a usted, la actividad 3, no se la mandé bien. Le mandé la de usted, se la mandé a la de en sistema y viceversa. Entonces, ya con ella lo arreglé, ya me lo pudo cambiar, revertir para que yo se lo enviara de nuevo. No sé si bueno. Ya lo anoté. Voy a corregírtelo y poder enviarme la correcta. Ya lo anoté, al ratito te lo tengo. Bueno. Okay, es la actividad 3, ¿verdad? Sí. Bueno, ya está aquí, jóvenes. De hecho, le dejé un mensaje. Ah, bueno. Ya entonces me aboco más tardecito. Bueno. Me despido porque ya de estar la otra maestra por entrar, ¿eh? Cuídense Sí, mucho. Adiós. Hasta luego.